Muy buenos días con todos, muy buenos días, doctora Silvia Ríos. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre el COVID-19, sobre cómo vivió la pandemia de COVID-19 y su impacto. Ya vamos comenzando con una introducción. La pandemia del COVID-19 sigue siendo una de las principales enfermedades que afecta a nivel mundial y que tiene una tasa de mortalidad que sigue siendo aún muy alta. Uno de los pilares fundamentales para la prevención de la pandemia son las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el distanciamiento y el uso de alcohol. Ya. Para comenzar, quiero presentarles, Joana Borja es mi tía y Miguel Alejandro Borja es mi hermano. Entonces voy a comenzar a preguntarles sobre cómo vivió la pandemia del COVID-19. Joana, por favor. La pandemia, chuta, fue un momento bastante dramático, momento en el que tuvimos que quedarnos en casa. Estuve con mi esposo, con mi hijo, y vimos cómo aparecían las noticias, todo el desastre, todas las muertes, todos los contagios. Gracias a Dios nosotros tuvimos comida todo ese tiempo, pero simplemente empezó como a escasear un poco porque para ese tiempo tanto mi esposo como yo perdimos el trabajo. Entonces como que nos gastamos los ahorros que tuvimos en ese lapso de la pandemia. Muchas gracias. Ahora, Miguel, ¿cómo viviste tú la pandemia? Yo la primera vez que vi el coronavirus fue en noticias. No sabía la verdad, no sabía la verdad qué era y pues no estaba al tanto de la seriedad del tema. Eh, Todo empezó desde que dieron los primeros días de descanso, posterior al primer afectado de coronavirus en Quito. Después de eso fueron pasando meses y en cuestión a esto tuve que viajar y varios cambios sucedieron en casa. Fue un gran cambio el coronavirus para nuestra familia y para todos. Ya. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue su impacto en torno al entorno familiar? ¿Cómo vivió su familia? ¿Si los unió, los distanció? Por favor, Joan. Bueno, en mi caso en realidad nos unimos porque nos tocó quedarnos en casa los tres. Y nosotros siempre fuimos acostumbrados a ir a visitar a nuestros familiares. Como sabes, nosotros tenemos familiares en Guaranda, en Echandía. La verdad es que sí, fue muy, muy complicado porque ya dejamos de visitarlos, pero lo bueno fue que teníamos la tecnología. Entonces, al menos por videollamada podíamos comunicarnos. Claro. ¿Y cómo fue tu impacto familiar, Miguel? Luego, de pasar de estudiar en Quito, pasé a estudiar en Pedro Vicente Maldonado. Fue casi por los primeros meses de 2020. Ahí fue cuando me distancié totalmente de mi familia. Me distancié por parte de mi madre y también de mi hermano. A su vez también de otra familia como también de Joana. Y pues quedé viviendo solo con mi padre. También o bueno, pude gozar del recurso valioso que es el Internet y pues en base a eso me comunicaba con los demás. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo fue su impacto en el tema de economía? Por favor, Mayrita. No te escuché muy bien. Repita la pregunta, ¿cómo fue su impacto en el tema de economía? Como les había comentado, justo unos 3 meses antes de la pandemia, mi esposo perdió el trabajo. La verdad es que lo bueno, teníamos nuestros ahorros, pero sinceramente casi todos los ahorros se nos fue. Teníamos una pequeña empresa que estaba como surgiendo en ese momento, antes de la pandemia, teníamos bastantes clientes, pero con la pandemia bajaron totalmente los clientes. La verdad fue un impacto bastante grande. Ni él ni yo teníamos empleo, pero bueno, después empezamos poquito a poco a reconstruir esta pequeña empresa que tenemos. Bueno, ahorita estamos todavía tratando de sobresalir. Muy bien. Ahora, Miguel, con el tema de tus padres, ¿cómo fue el impacto económico que vivieron tus padres? Bueno, el impacto económico fue muy grave. De primeras ya, como les dije, yo ya me pasé de colegio y eso fueron por asuntos económicos.
por lo que pasó en la pandemia, pero más que afectarnos a nosotros, también llegó a nuestros familiares, por lo que tuvimos a recurrir o sea, de ayudarles a ellos y pues en ayudándolos, también se nos fue gran parte de nuestra, ¿qué se podría decir? Nuestro balance. O sea, no estábamos equilibrados, entonces teníamos que estar a medias. Y lo bueno es que como yo me fui a vivir en Pedro Vicente Maldonado con mi padre, lo pasé bien, mientras que por parte de Quito pasaron el peor momento que ellos pudieron pasar, viendo muertos por las calles y también tenía que ayudar a sus familiares que estaban en crisis. Muy bien. Ahora la última pregunta que es, ¿cómo afectó el COVID-19 en su estado de salud y en el estado de salud de sus familiares? Em, sí, afectó bastante. La verdad es que gracias a Dios nosotros no nos contagiamos en el momento en el que teníamos el confinamiento. Pero, a ver, nosotros nos contagiamos del momento en el que regresaron a clases los niños. Mi hijo, tengo un hijo que va a cumplir 10 años, entonces el momento en el que regresaron a clases, nos contagiamos por primera vez. La verdad fue terrible. Fueron 15 días que pasamos en cama, los tres. Y tenemos hasta ahora todavía secuelas. Yo tengo el problema de que no puedo respirar bien. Tengo que respirar profundamente para que mi respiración vuelva a ser normal, sinceramente. En caso de mi hijo, igual él tiene los cornetes bastante, tienden a hincharse sus cornetes. Pasó casi todo el tiempo de confinamiento con la nariz un poquito tapada y en las noches no puede dormir muy bien. Tenemos que estar constantemente con el otorrinolaringólogo para que nos ayude a subsanar estas enfermedades. Estar apartado estar apartado de Quito y de todo lo que encima tenía, nosotros no tuvimos secuelas de COVID, entonces no podría decir lo que pasaron mis familiares por lo que estaban distanciados de nosotros. Vivían en Quito y pues a distancia no sabía lo que pasaba en ese momento. Pero lo que podría decir es que al menos nosotros, en nuestro caso, no hemos pasado a mayores, pero por parte de mis primos, de mis familiares más cercanos, y estaban a punto de muerte y pues Ya, muchas gracias. Como pueden ver, el COVID-19 afecta de extremo a extremo. Hay casos en donde las afectaciones y las secuelas son muy graves y casos en donde pasa desapercibida las secuelas. Entonces se puede concluir que el COVID-19 sigue siendo una pandemia a nivel mundial y aún siendo en el siglo XXI, aún ha causado una crisis económica, familiar y una crisis de salud pública. Muchas gracias.